Pareciera que llegan nuevos contornos en los dibujos políticos que plantea el escenario internacional que se desarrolla en Siria. Un escenario que, como solemos decir, siempre ha sido por demás complejo y en el que se dirimen varias guerras a la vez. Vamos a tratar de ir por partes. Mientras la batalla de Alepo continúa con su foco en el pequeño corredor abierto por los yihadistas en el barrio de Ramuse, una fuente citada por el Financial Times de Londres habla de decenas de camiones cargados con armas, con piezas de artillería incluidas, que han partido de Turquía con destino al área de Alepo y han sido observados en las carreteras que conducen al sector este de la ciudad. La cuestión de la entrega de armas de Turquía vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de que Turquía es, entre comillas, la llave. Y por estos días, tanto rusos, estadounidenses y sirios están buscando la manera de ofrecerle señales inequívocas para que defina, o para que redefina, según el caso, su papel en la guerra. Fíjense este hecho que ha ocurrido esta semana. Por primera vez en lo que va del conflicto, Siria ha bombardeado las cercanías de las posiciones kurdas que son aliadas de los Estados Unidos. Esto ha ocurrido en Hasake, en el noreste del país. Y algunos medios, como nuestro matutino Clarín, el día 18 publicó sin vueltas: con apoyo ruso, Siria bombardea por primera vez a los kurdos. Aun cuando extrañamente la nota nada habla de víctimas fatales y su fuente principal es el inefable Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que jamás se ha caracterizado por su confiabilidad. ¿Por qué Siria haría tal cosa con una fuerza con la que son aliados en su común lucha contra el ISIS? Bueno, de lo que no se puede pecar en estos casos es de ingenuidad. El hecho como tal ocurrió y uno no puede dejar de ligar esto al reciente acercamiento entre el presidente de Turquía, Erdogan, y su par ruso, Putin, que buscó modificar el escenario de la guerra en la región. Sin dudas, en el ataque a los alrededores de Hasake parece haber una combinación de advertencias a los kurdos. Recordemos que los partidos kurdos declararon unilateralmente una nueva región autónoma, esto fue en marzo, pero también hay advertencias a los Estados Unidos y a las potencias europeas que tienen destacadas tropas de tierra en el norte sirio. Lo importante quizás para destacar es que la cuestión en concreto no habla del hoy, es decir, de la actualidad, sino que comienza a prefigurar lo que podría ocurrir en el país luego de finalizada la guerra contra el ISIS. Y en ese sentido, que Siria haya atacado los bordes de una milicia kurda, que es ancestral enemiga de Ankara, no deja de aparecerse también como una suerte de señuelo, una suerte de guiño, tanto ruso como sirio, para que Turquía, volvemos al punto de Turquía, se manifieste contra la política pro-kurda de los estadounidenses y de los europeos. Y algo de esto debe haber, porque al día siguiente, es decir, el 19, Estados Unidos envió sus aviones para advertir a Siria contra los bombardeos de cercanía a las posiciones kurdas, y esto lo informó la cadena RT, cuando describió que un despegue súbito de aviones participantes en la lucha contra el Estado Islámico fue enviado a Hasake después de que 2 aviones rusos lanzaran bombas, entre comillas, peligrosamente cerca de la zona donde fuerzas especiales de Estados Unidos entrenan a las milicias kurdas. Y aquí está lo novedoso. Ambas partes que combaten al Frente al-Nusra y al ISIS, que está hoy en retirada, han comenzado a mostrarse los dientes. Rusos y americanos, sirios y sirios kurdos, y finalmente la división interna de los kurdos entre los partidarios occidentales del clan Barzani y los que responden al dirigente histórico Abdullah Öcalan, siempre cercano a las posiciones sirias y a las posiciones rusas.
Porque, ojo, aquí ya no está en juego la lucha contra el terrorismo, sino el espacio que cada actor tendrá luego de que el ISIS quede fuera de combate. Es algo así como una pelea ya ubicada en el futuro para una fase de la lucha aún no abierta y que podría resumirse en una pregunta. ¿Qué rol cumplirán las fuerzas de operaciones occidentales, alemanas, belgas, británicas y francesas, una vez que el territorio sirio vaya quedando libre de wahabíes? Esto por un lado. Por el otro, se ha producido otro gran cambio en el balance de poder a partir del acuerdo ruso-iraní para que la aviación rusa utilice la base de Hamdan para sus ataques sobre el territorio sirio. Esto prefigura y visibiliza un mayor grado de compromiso por parte de la Federación Rusa, que de esta manera construye un verdadero puente aéreo sobre el norte sirio que supera las limitaciones operativas de la base naval de Tartus. Cualquiera puede leer entre líneas el mensaje de los rusos a los países interventores. No solo estamos en Siria, sino que nos quedaremos para profundizar lo ya hecho. El estrechamiento de las relaciones entre Rusia e Irán, por una parte, y la búsqueda de aferrar a Turquía por otra, ha desbordado las especulaciones en todos los medios, en especial a partir de la próxima visita del presidente turco a Teherán, que suponen podría servir para crear una suerte de pacto militar entre ambos países o una alianza tripartita que incluya a Rusia. Como se ve, la guerra en Siria poco o nada tiene de guerra civil, sino que se ha convertido en una suerte de confrontación de actores regionales que incluyen a cada lado a todas las potencias de primer orden. Finalmente, esto también ocurrió esta semana, una breve mención a un tercer hecho ocurrido sobre el que nos extenderemos seguramente en otra oportunidad. En esta semana, un avión militar de China aterrizó en Damasco. Su principal pasajero era el contraalmirante Wang Shoufei, que es el director de la Oficina Internacional de Cooperación de la Comisión Militar del Gigante Asiático. Su sola presencia de seguro habrá preocupado al conjunto de las dirigencias occidentales. Wang Shoufei anunció que China formará y capacitará al Ejército Nacional Sirio. Y esto, en términos políticos, significa que ese país ha dado el primer paso para que la segunda potencia mundial se involucre en el terreno. Mientras la guerra antiterrorista busca definirse en Alepo y en la franja que une a Alepo con Raqqa y con Hasakeh, ahora la guerra en Siria parece adquirir nuevos contornos más allá de la lucha antiterrorista. De repente, hasta nos presenta la posibilidad de que un país como Turquía cambie de bando, o peor, incluso termine jugando para ambos lados. Pareciera que llegan nuevos contornos en los dibujos políticos que plantea el escenario internacional que se desarrolla en Siria. Un escenario que, como solemos decir, siempre ha sido por demás complejo y en el que se dirimen varias guerras a la vez. Vamos a tratar de ir por partes. Mientras la batalla de Alepo continúa con su foco en el pequeño corredor abierto por los yihadistas en el barrio de Ramuse, una fuente citada por el Financial Times de Londres habla de decenas de camiones cargados con armas, con piezas de artillería incluidas, que han partido de Turquía con destino al área de Alepo y han sido observados en las carreteras que conducen al sector este de la ciudad. La cuestión de la entrega de armas de Turquía vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de que Turquía es, entre comillas, la llave. Y por estos días, tanto rusos, estadounidenses y sirios están buscando la manera de ofrecerle señales inequívocas para que defina, o para que redefina, según el caso, su papel en la guerra. Cumplirán las fuerzas de operaciones occidentales, alemanas, belgas, británicas y francesas, una vez que el territorio sirio vaya quedando libre de wahabíes.
Esto por un lado. Por el otro, se ha producido otro gran cambio en el balance de poder a partir del acuerdo ruso-iraní para que la aviación rusa utilice la base de Hamdan para sus ataques sobre el territorio sirio. Esto prefigura y visibiliza un mayor grado de compromiso por parte de la Federación Rusa, que de esta manera construye un verdadero puente aéreo sobre el norte sirio que supera las limitaciones operativas de la base naval de Tartus. Cualquiera puede leer entre líneas el mensaje de los rusos a los países interventores. No solo estamos en Siria, sino que nos quedaremos para profundizar lo ya hecho. El estrechamiento de las relaciones entre Rusia e Irán, por una parte, y la búsqueda de aferrar a Turquía por otra, ha desbordado las especulaciones en todos los medios, en especial a partir de la próxima visita del presidente turco a Teherán, que suponen podría servir para crear una suerte de pacto militar. El ataque a los alrededores de Hasakeh parece haber una combinación de advertencias a los kurdos. Recordemos que los partidos kurdos declararon unilateralmente una nueva región autónoma, esto fue en marzo, pero también hay advertencias a los Estados Unidos y a las potencias europeas que tienen destacadas tropas de tierra en el norte sirio. Lo importante quizás para destacar es que la cuestión en concreto no habla del hoy, es decir, de la actualidad, sino que comienza a prefigurar lo que podría ocurrir en el país luego de finalizada la guerra contra el ISIS. Y en ese sentido, que Siria haya atacado los bordes de una milicia kurda, que es ancestral enemiga de Ankara, no deja de aparecerse también como una suerte de señuelo, una suerte de guiño, tanto ruso como sirio, para que Turquía, volvemos al punto de Turquía, se manifieste contra la política pro-kurda de los estadounidenses y de los europeos. Y algo de esto debe haber, porque al día siguiente, es decir, el 19, Estados Unidos envió sus aviones para advertir a Siria contra los bombardeos de cercanía a las posiciones kurdas. Fíjense este hecho que ha ocurrido esta semana. Por primera vez en lo que va del conflicto, Siria ha bombardeado las cercanías de las posiciones kurdas que son aliadas de los Estados Unidos. Esto ha ocurrido en Hasakeh, en el noreste del país. Y algunos medios, como nuestro matutino Clarín, el día 18 publicó sin vueltas: con apoyo ruso, Siria bombardea por primera vez a los kurdos. Aun cuando extrañamente la nota nada habla de víctimas fatales y su fuente principal es el inefable Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que jamás se ha caracterizado por su confiabilidad. ¿Por qué Siria haría tal cosa con una fuerza con la que son aliados en su común lucha contra el ISIS? Bueno, de lo que no se puede pecar en estos casos es de ingenuidad. El hecho como tal ocurrió, y uno no puede dejar de ligar esto al reciente acercamiento entre el presidente de Turquía, Erdogan, y su par ruso, Putin, que buscó modificar el escenario de la guerra en la región. Sin dudas, y esto lo informó la cadena RT, cuando describió que un despegue súbito de aviones participantes en la lucha contra el Estado Islámico fue enviado a Hasakeh después de que 2 aviones rusos lanzaran bombas, entre comillas, peligrosamente cerca de la zona donde fuerzas especiales de Estados Unidos entrenan a las milicias kurdas. Y aquí está lo novedoso. Ambas partes que combaten al Frente al-Nusra y al ISIS, que está hoy en retirada, han comenzado a mostrarse los dientes. Rusos y americanos, sirios y sirios kurdos, y finalmente la división interna de los kurdos entre los partidarios occidentales del clan Barzani y los que responden al dirigente histórico Abdullah Öcalan, siempre cercano a las posiciones sirias y a las posiciones rusas. Porque, ojo, aquí ya no está en juego la lucha contra el terrorismo, sino el espacio que cada actor tendrá luego de que el ISIS quede fuera de combate.
Es algo así como una pelea ya ubicada en el futuro para una fase de la lucha aún no abierta y que podría resumirse en una pregunta. ¿Qué rol